하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 14, desde el 9 hasta el 17. Juan 14, desde el 9 hasta el 17. 9절로 17절까지인데 교독하겠습니다. Vamos a leer intercalado. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todos los que pidiese al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediríais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardéis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 다같이 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라. Amén. En esta hora oremos para poder escuchar la palabra de Dios, por el obispo mayor, para que él tenga la salud y para que tenga la inspiración y esté lleno del Espíritu Santo. También nosotros, para que nosotros podamos tener la inspiración para recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 오늘 이 시간에 말씀 듣는 시간을 주심에 감사드립니다. 우리 하나님 친히 주시는 말씀을 받기에 부족함이 없는 우리 모두의 영감을 갖추기를 원하며 참으로 믿음 있기를 원합니다. 역사에 주시옵소서. 그래야 이 시간에 우리 하나님 참으로 영광의 우리 하나님, 영원하신 우리 하나님과 또 우리의 모든 마음이 합쳐지는 그런 시간 되기를 원합니다. 역사에 주시옵소서. 우리 하나님 주시는 말씀을 능히 받을 수 있도록 영감 충만히 허락하여 주시고 성령을 충만히 허락하여 주시옵소서. 오늘 말씀 전하시는 원로감독님을 강건케 하시사 정말 영육간에 부족함이 없도록 인도하시옵시고 피곤치 않도록 육신을 도우시며 또한 영력을 더하시고 영감을 더하셔서 우리 하나님이 뜻하시고 우리 하나님이 계획하시고 우리 하나님이 이루시려는 일들을 선포하는데 정말로 어림없도록 도와주옵소서. 거룩하신 아버지, Padre Dios, 이렇게 거룩한 성의를 en este día santo que nos has ordenado, hemos obedecido y hemos venido delante tuyo, y en este culto ayuda, Señor, que el Espíritu Santo pueda orar. Ayuda, Señor, para que ellos puedan escuchar lo que el Espíritu Santo les quiere decir. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos tengan los oídos para escuchar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los que creen en Jesús, la obra de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es único. Él creó el mundo y manifestó al Señor al mundo, al enviar al Verbo al mundo. El Verbo nos permite conocer al Creador. Esta es la verdad. Quien cree en Jesús conoce su obra y la hace. Debemos realizar la obra de Jesús. La obra de Jesús es la salvación, la santidad, la mansedumbre y el amor. Jesús cargó las debilidades de los otros y no condenó a los otros. Los amó a los santos hasta el final. La iglesia es su cuerpo y debe recibir un gran amor desde los que son amados. Nosotros, si creemos en Jesús, debemos solo hacer la obra de Jesucristo. Esta es la señal de los creyentes. Si los que creen en Jesús realizan la obra del diablo, ¿qué esperanza queda? Los hombres de Jesús deben realizar su obra. Debemos hacer la gran obra. Para esto debemos orar y ser santos y confiar plenamente en el nombre de Jesús.
Recibamos el regalo de Jesús con agradecimiento y seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor regalo. Cuando viene el Espíritu Santo lo hace para siempre y obra en lo que creen. De esta manera obra Jesús. Quien cree recibe al Espíritu Santo, tiene poder y conoce a Jesús, realiza su obra. Seamos llenos del Espíritu Santo y hagamos su obra. 성령 받은 자가 능력 있고 예수를 알고 그의 일을 할 줄 안다. 성령 충만하여 그의 일을 하자. Amén. 하나님은 한 분이십니다. Dios es único. 성부와 성자, 성신. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hablamos de la Trinidad, 그 일은 오직 하나이십니다. solamente es uno. 나를 본 자는 Pero entonces Jesús que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 아버지께서 내 안에 계셔서 El Padre está dentro de mí y Él hace su obra en mí. 이렇게 말씀하셨습니다. Así fue como Él dijo. 예수 그리스도는 Entonces, ¿esto qué significa? Que Jesucristo, 보이고 손으로 aunque nosotros lo podemos ver con nuestros ojos y lo podemos palpar, 그는 곧 아버지와 같이 하시고 계십니다. Él está junto con el Padre 그리스도를 본 자는 y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. 하고 말씀하셨습니다. Así fue como Jesús dijo. 그리고 예수께서 하시는 Y también la obra que Jesús hizo, 하신다는 것을 lo hizo por medio del Espíritu Santo. Eso es algo que la Biblia nos dice a nosotros. 침례를 받으시기 이전에 Cuando Jesús, antes de que recibiera el bautismo en el Jordán, 그런 일을 하지 않으셨고 Él no hizo 그가 요단 obras espirituales, pero luego de que recibió el bautismo y recibió el Espíritu Santo, desde ese momento, Él comenzó y hizo la obra que el Padre le dijo por medio del Espíritu Santo. Por eso si nosotros vemos en Hechos 1, 처음부터 성령으로 시작하신 que Él comenzó por medio del Espíritu Santo y Él por medio del Espíritu Santo tomó a sus discípulos y enseñó por medio del Espíritu Santo y Él obró por medio del Espíritu Santo y Él fue quien ascendió al cielo. 그래서 우리에게도 Por eso también nosotros, 계명을 지키면 que nos dice, cuando si ustedes cumplen y guardan mis mandamientos, Dios los amará a ustedes. El que verdaderamente Dios ama. También que dijo que les enviará otro consolador. En el Antiguo Testamento, ellos eran guiados por medio de los ángeles, pues por medio de Egipto y también pues por medio pues del desierto. 천사가 O sea, todo en este proceso, los ángeles los ayudaron a ellos. 그래서 그 구약 성도들은 Por eso las personas del Antiguo Testamento dependían de los ángeles. ¿Por qué? Porque para ellos ese era el consolador. Pues no estamos hablando de este consolador. Los ángeles no pueden entrar dentro del cuerpo de los hombres. Los ángeles no pueden entrar en el cuerpo de los hombres, 앞에서 인도할 뿐. sino que solamente ellos pues, los guían en el exterior. Pero por eso dice acá otro nuevo consolador que verdaderamente que verdaderamente entrará dentro de nosotros y Él personalmente trabajará. O sea, dará otro consolador. No estamos hablando de esos ángeles o de ese consolador que oró en Abraham y en Moisés, sino estamos hablando de otro consolador que entra dentro de nosotros y obra dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo entra en uno, el Espíritu Santo no se alejará de Él por toda la eternidad. El Espíritu Santo no significa que entre y sale, entre y sale, sino que el Espíritu Santo que envía a Jesús entra en nosotros y no se apartará por toda la eternidad. La primera vez cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo tenemos el gozo y verdaderamente en ese tiempo siempre estamos llenos del Espíritu Santo.
그 능력이 다 사라져 버리고 Pero entonces uno luego, digamos, cuando deja a un lado la vida de fe y pues sigue las cosas del mundo, pero entonces uno piensa como, ay, ¿será que el Espíritu Santo se ha alejado de mí? Pues la verdad es que no se ha alejado, sino que el Espíritu Santo no está orando. ¿Por qué? Porque uno no lo está haciendo trabajar, no lo está dejando trabajar. 그 안에서 근심하시는 거예요. Por eso, entonces dentro de uno el Espíritu Santo se está preocupando. O sea, ¿por qué? Porque no puede hacer nada dentro de uno, está siendo blasfemado. 그 해방받으신 결과가 됩니다. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa blasfemia? Es no tener el perdón hoy ni pues en toda la eternidad. Luego de que el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando Jesús entra en nosotros, entonces el Espíritu Santo, por medio de nuestra voluntad, por medio de nuestra pereza, por nuestra iniquidad, no tiene que ser restringido, tiene que orar dentro de nosotros. 이래서 우리는 하나님 아버지와 Por eso nosotros, 그 아들과 cuando hablamos del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es uno, 잘 알게 되었습니다. y eso es algo que nosotros sabemos pues bien, 같이 그가 말씀이 육신이 되어 de esta misma forma que el Hijo del Hombre que se hizo carne, que vino en esta tierra, 역사하시는 y el Espíritu Santo que oró junto con Jesús, vino a la iglesia y obra dentro de la iglesia. 하시면 Por eso, todo lo que Él manifiesta es para que nosotros podamos tener la salvación. Cuando nosotros hemos leído la cita bíblica el día de hoy, 진실은 너희에게 이르노니 ¿qué es lo que dice? De cierto os digo, el que cree en mí, 우리는 정말 예수를 믿는 사람. nosotros somos personas que creemos en Jesús. 사람들이요, 자기가 자기에게 물어봐야 됩니다. La verdad es que todos nosotros hoy en día de hoy tenemos que preguntarnos a nosotros si verdaderamente estamos creyendo en Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El que cree en mí 나를 아는 사람이라. es el que me conoce. 보통 사람들이 증인으로 Las personas que vemos hoy en día dice, ¿será que usted es testigo? 사람이면 ¿Será que si verdaderamente creen en Jesús y conocen a Jesús? Entonces Jesús les pregunta, el que cree en mí, 내 이름으로 침례받고 recibirán el bautismo en mi nombre. 받으리라 그랬어요. O sea, recibirán el bautismo. 그러니까 오늘 어떤 사람들이 Hoy en día, algunas personas 침례를 난 아직 dicen que, ay, como yo todavía me falta para poder recibir el bautismo. Luego, al recibir el bautismo. 첫 번부터 교회에 나온 지 얼마 안 되는 Pero la verdad, una persona que no ha venido mucho tiempo a la iglesia, 곧 자기가 pero si verdaderamente 믿지 않은 사람이 la persona que no recibe el bautismo, que no confiesa que cree en Jesús, eso es siendo orgulloso, como, ay, algo todavía me está faltando algo, o sea, está siendo orgulloso. 불러주는 겁니다. El bautismo de Juan el Bautista es por medio del agua, pero el bautismo por medio de Jesús es por medio del Espíritu. 일부러 Pero si uno dice desde el principio, tratando de ser humilde, ay, luego lo haré, todavía me falta. 이 시작하기 Pero la verdad, antes de verdaderamente comenzar su vida de fe, está ya, pues, blasfemando al Espíritu Santo. Ya está verdaderamente limitando la obra del Espíritu Santo. ¿Será que esa persona verdaderamente Dios lo amará y Dios se gozará de esa persona? 오순절날 성경 En ese día, en el día de los israelitas, cuando en el día de Pentecostés estaban llenos del Espíritu Santo, y las personas se sorprendieron a ver esto. 할때 이 주의 말씀을 다 전하고서 Entonces, luego de pues llevar la palabra, 보증이라신 말씀대로 성령이 임합니다. y entonces el Espíritu Santo llegó en ellos, como Jesús lo había dicho. 예수 이름으로 Pero entonces ellos que dijeron, ¿qué tengo lo que hacer? Arrepiéntanse y reciban el bautismo. Si también dice, si vemos la palabra de Dios, hay millones de personas que recibieron el bautismo en ese mismo instante. 아니라 당장에 받았어요. No significa que tuvieron varios años en la iglesia para recibir el bautismo.
Por la verdad, hoy en día, si hay personas que en este momento están tratando de ser humildes y están 지금 신자가 아니고 rechazando el bautismo, son personas que no están creyendo en Jesús, son personas que no son incrédulos. Pues si nosotros vemos en los diferentes libros, 구약에도 y también vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las personas que creen en Jesús, que verdaderamente quieren ser personas que tienen que recibir el bautismo. Las personas que no creen en Jesús no tienen ningún derecho, deben estar, de creer en Jesús. Tienen que recibir el bautismo. Pero entonces el ser tratando de ser humildes para rechazar, 자기가 아직 난 부족해서 diciendo de que uno todavía le falta. 구별하는 양심이 O sea, ¿eso qué significa? Que eso ya tiene su propia conciencia de que lo bueno y lo malo. 율법이 뭡니까? ¿Qué es la ley? 가 전해주는 La ley es 법이에요. la ley que es dada por medio del ángel, que es la conciencia, que es lo que la Biblia dice. 천사 El que está diciendo, el que quiere ser humilde y se arrodilla delante del ángel, de los ángeles, verdaderamente perderá todos sus galardones. 아무리 훌륭한 신앙을 O sea, ¿eso qué significa? De que uno, aunque dice que tiene una gran fe, o sea, perderá todo esto. 이거 성경에 이미 기록된 말씀. Y eso es algo que la Biblia nos está diciendo. 일부러 El que está tratando de ser humilde a uno mismo por su propia conciencia, diferenciando qué es lo bueno y lo malo, justificando, juzgando qué es lo bueno y lo malo 율법으로 인해서 por medio de la ley. 그래서 일부러 아주 율법에 겸손한 채 Yo entonces diciendo, verdaderamente estas personas perderán todos sus 우리가 galardones. 얼마큼 이런 말씀을 들어야 O sea, entonces, ¿cuánto más tenemos que escuchar esta palabra para que nosotros podamos prestar atención y despertar? O sea, perderá absolutamente todo. Por eso nosotros, yo, 알고 듣고 예수 al escuchar de Jesús, al conocer sobre Jesús, entonces, 믿었으면 침례돼요. y si yo creo en Jesús, tengo que recibir el bautismo. 예수 믿으시 올때 예수가 누군지 모르고 Pero entonces obviamente algunas personas, pues cuando uno les lleva sobre Jesús y dirán que no conocen bien sobre Jesús. Pero la verdad, antes de que nosotros conocer a Jesús, a conocer al Espíritu Santo, 우리가 먼저 들은 소리가 뭡니까? ¿cuál es el primer sonido, la noticia que hemos escuchado? Es el Evangelio. 우리 교인들 좀 정신을 Por favor, pongan atención, despierten. 이걸 놓치지 말아야 돼요. Por favor, eso es algo que ustedes tienen que escuchar. El Evangelio es por medio de 4장 10절 Jesús. Eso nos dice en Mateos 천국 복음을 비로소 전파. que 처음 예수 입에서 나온 o sea, el Evangelio sale sobre la boca de Jesús. Ustedes ya han aprendido la semana pasada. Eso es algo que 참여하기 antes, luego de que toda esta creación se haya creado, en ese momento, aunque hubieran todas las idiomas, pero por primera vez, o sea, el Evangelio, ¿qué significa? Es la primera noticia. 복음이 뭐라고요? ¿Qué es el Evangelio? 그가 하나님의 입으로부터 Es la 들은 primera noticia que sale de la boca de Dios. ¿Qué es el Evangelio? 그냥 관심 없이 앉아서 이러고 Por favor, digan claramente. Por favor, si ustedes siguen así, su espíritu será destruido. Por favor, presten atención. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. 편하십니까? 아니요. Algunas personas cuando le preguntan, ay, ¿será? ¿Y dónde está su esposo? Y como, ay, murió pues el año pasado. ¿Cómo murió? Pues murió de repente. Por favor, tenemos que prestar atención. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Qué es el Evangelio? Es la primera noticia. ¿Cuál es la primera noticia que nosotros escuchamos? Nosotros en ese tiempo que el Evangelio fue primera vez mostrado, ahí existieron todo tipo de idiomas y todo tipo de noticias. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y la resurrección. ¿Será que ustedes creen en esto?
생물이 죽었다가 Si vemos toda la naturaleza, si vemos toda la vida, todos ellos murieron, pero verdaderamente no volvieron a resucitar. O sea, no hay ningún hombre que haya muerto y haya vuelto a vivir. 근데 그 소식을 예수께서 Pero la verdad, Jesús es el que vino con esta noticia, dijo, yo soy la vida y la resurrección. Él es la primera vez que nos mostró esta noticia. 예수를 여러 가지 뭐 Y por eso nosotros, cuando nosotros hablamos sobre Jesús, pues hablamos sobre la vida, pues sobre la iglesia y hablamos sobre la vida eterna. Y pues aunque no aprendemos cada una de estas cosas, pues la verdad es el conocer a Jesús, el escuchar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que usted ha escuchado? Es la resurrección. 예수 믿으면 Si yo creo en Jesús, no seré destruido, sino que yo tendré la resurrección y entraré en la vida eterna. Esto es la primera noticia que hemos escuchado. Este es el Evangelio. ¿Será que ustedes creen en la resurrección? ¿Será que usted ha escuchado el Evangelio? ¿Será que ustedes creen en el Evangelio? Si ustedes creen, tendrán que recibir el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es arrepentirnos y reciban el bautismo por medio de Jesús. 부활에 이르고자 하는 Por eso yo también 사모님만으로 tengo la esperanza de poder tener verdaderamente, participar en la resurrección. Por eso yo me arrepiento y yo he recibido el bautismo. Por eso Jesús, ¿qué fue el que cree en mí? Recibirá el bautismo. 침례를 받지 않으면 예수 믿는 사람이 아니에요. Y la verdad es que la persona que no ha recibido el bautismo no cree en Jesús. Si nosotros vemos la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? 그러면 그날 즉시 침례 En ese mismo momento que cree, recibe el bautismo. También de la misma forma, en ese momento, 즉시 cuando Pedro habló sobre Jesús y también Pablo habló sobre Jesús, en ese mismo que conocen sobre Jesús, en ese mismo instante recibieron el bautismo. 일부러 겸손한 죄하고 양 Pero la verdad, cada uno de ustedes tratando de ser humildes en su propia conciencia, tratando de ser humildes ante los ángeles, y se arrodillan ante los ángeles, serán destruidos. Por favor, las personas que hoy en día no han recibido el bautismo, por favor, inmediatamente reciban el bautismo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, somos miembros de Jesús. Uno no significa de que el hecho de que uno tenga que recibir el bautismo luego de varios años, de estar varios años en la iglesia. En el mismo instante que nosotros escuchamos el Evangelio, el mismo instante que escuchamos sobre la resurrección y creemos sobre esto, tenemos que recibir el bautismo en ese mismo instante. O luego, por segunda vez, ¿qué fue lo que dijo? El que cree en mí, dentro de ellos fluirá fuente de agua viva. Así fue como el Espíritu dijo la Biblia. 여러분 정말 예수 믿는 사람이라면 이건 예수께서 Por favor, las personas, esto es algo que Jesús ha dicho sobre las personas que creen en Jesús. Verdaderamente las personas que creen en Jesús, dentro de ellos tendrán que fluir agua viva. 저 갈릴리 바다에 가면 Cuando si nosotros vemos en el río de Galilea, 땅 속에 들어가 있다가 que desde ese momento en que el río pues está abajo de ellos, pero luego en el momento en que ese río comienza a venir hasta el río de la Galilea, en ese mismo momento el agua viene desde abajo y siempre está lleno. 생수생각이 막 Y por o sea, ¿eso qué significa? Que el agua viva siempre está fluyendo. De esta misma forma, el que cree en mí, dentro de ellos fluirá agua de viva. O sea, tienen que estar llenos del Espíritu Santo y tienen que fluir en ustedes. 사해바다는 사해바다예요. Si vemos el río de Sae, 하나도 없습니다. y ahí vemos que no tiene, en ese río, verdaderamente no tiene ninguna, pues no fluye el agua. 원어상엔 똑같아요. 바다라고도 호수라고 있고 다 그래요. Si nosotros vemos el río y también si nosotros vemos la laguna, 사해바다, pues tienen pues el mismo pues significado, pues la misma raíz. 그 사해바다는 굉장히 Pero si nosotros vemos
que el río de Sai verdaderamente es mucho más grande que el río de Galilea. Por la verdad, ese río de Sai no fluye agua en él. Por eso entonces toda el agua pues que está ahí como no fluye se está secando y casi se han secado. Por favor, dentro de ustedes, si no tiene ese fuente en ustedes, entonces serán igual que el río de Sai, verdaderamente será un río muerto. Pero si verdaderamente si dentro de ustedes está fluyendo y tiene que fluir como igual que el río de Galilea. O sea, el que cree en mí, dentro de ellos fluirá agua de agua viva. Por eso que tengo que estar llenos del Espíritu Santo. El hecho de vernos reverentes, de tratar de ser reverentes. Y el tratar de ser quietos y verdaderamente ser silenciosos y callados y tratando de ser reverentes. Entonces, ¿qué fue lo que verdaderamente les dice la Biblia? Pero aunque en el exterior pueden ser reverentes, pero dentro de ellos no tienen ningún poder. Esto nos dice en 1 Corintios 4, o sea, tenemos que tener el poder. Pero entonces si no tiene el poder, entonces esa reverencia no tendrá, será muerta. O sea, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El que cree en mí tiene que estar llenos del Espíritu Santo, que también nos dice, el que cree en mí, si vemos en Marcos 17, que nos dice, el que cree en mí tendrá estas diferentes prodigios, echarán fuera en el nombre de Jesús y también pondrán la mano en los enfermos y sanarán. O sea, el que verdaderamente cree en mí. Por eso todos los miembros de nuestra iglesia son nada. No importa si han creído en Jesús por muchos años o pocos años. Cualquiera que cree en Jesús tiene que manifestar estas cosas. De la misma forma, cuando la primavera viene, en ese mismo instante todos los árboles comienzan a tener sus diferentes ramas y hojas y florecen. De la misma forma, dentro de ustedes tienen que salir esa agua, esa fuente de agua. Tienen que tener esos prodigios y verdaderamente dentro de ellos tienen que tener el poder de echar fuera demonios en nombre de Jesús y sanar a los enfermos al poner las manos. Pero entonces Jesús, al enviar a sus discípulos a predicar, ¿qué fue? Los dijo, no lleven nada en ustedes, sino vengan ustedes, sino solamente echen fuera en nombre de Jesús y verdaderamente vayan ustedes con el poder que les he dado a ustedes. Por eso la persona que cree en Jesús tiene que tener estos poderes. O sea, Jesús le ha dicho estas diferentes cosas. O sea, el que cree en mí verdaderamente recibe el Espíritu Santo. Y verdaderamente el que cree en mí tendrá fuente de agua en ellos. Fluirá fuente de agua viva. Y luego también en ellos tendrán el poder de echar fuera demonios y poner las manos sin te enfermo. Pero por favor, como les he dicho a ustedes en las cartas de Simón, yo verdaderamente todo lo que la palabra de Dios me ha dado a mí, yo he obedecido. Pero todas una de las denominaciones que yo estuve en el cristianismo, pero por eso todas son enfocadas en el hombre. Pero la verdad, yo me alejé de cada uno de ellos y verdaderamente dije que iba a tener una vida de fe que sea centrada solamente en Jesús, en Dios. Pues la verdad es que todos podemos ver, todas las personas, todos los teólogos que han salido de la universidad y verdaderamente, y yo también he salido de la universidad, no he ido a esas denominaciones, sino que yo verdaderamente, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo verdaderamente quiero estar dentro solamente de Dios. Y yo la verdad no me arrepentí ni una vez en mi vida de alejarme y de salir de esas denominaciones. Y yo verdaderamente siempre doy gracias. Si me hubiera quedado en esas diferentes denominaciones, hubiera caído igual que él. Pero la verdad, tenemos que saber cuál es la obra que Jesús hizo en esta tierra. ¿Será que Jesús vino y hizo un negocio? Hay muchas personas que oran y dicen, ay Señor, dame una casa grande. Señor, haz que mi hijo pueda tener un gran trabajo, pueda conseguir un gran trabajo. Pero ¿será que Jesús, cuando vino, fue invitado a las bodas de Canaán?
Pero en ese momento, cuando el vino, no, pues se acabó, pero entonces vino la madre y le dijo a Jesús que no había vino más. Porque fue que Jesús dijo, mujer. No le dijo madre, no le dijo madre a María, sino dijo mujer. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? 그게 나와 무슨 상관입니까? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? 이르지 않았습니다. Todavía el tiempo no ha llegado. 부족하던 No importa qué tiene que ver el hecho de que el vino se haya acabado, de que no haya, pues no haya alimento. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? O sea, ¿qué significa eso? Que el hecho, tengo una hora que vino, que dijo el hijo, que dice, el hijo de hombre no vino para ser servido, sino vino a servir, vino para redimir. Por eso el hecho de que yo he venido, pues para derramar la sangre y así ustedes puedan ser redimidos. El hecho de que yo he venido en esa tierra es para que ustedes toman mi carne y tengan la vida eterna, para que sus espíritus tengan la vida eterna. 우리 예수가 하신 일이 뭔지 몰라서 교회가 Por favor, tenemos que saber la obra que Jesús hizo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. 이 권능이란 말은 El poder, ¿qué significa? 헬라어로다가 Si nosotros vemos en hebreo, en griego, ¿qué significa? Que el poder son los dedos. 하나님의 ¿Qué significa el poder? O sea, son los dedos. 받으라. O sea, ¿qué significa cuando reciban el poder? Entonces, ¿qué significa eso? Que uno sea la mano de Jesús, los dedos de Jesús. Si nosotros vemos los dedos, ¿será que esos tienen pues ojos? Pero la verdad, 위에서 ellos hacen todo lo que nosotros decimos que hacemos. 한 번도 없었다. La verdaderamente, no hay ni una vez en toda mi vida que las manos no hayan obedecido lo que yo les he dicho que hagan. O sea, ellos siguen por mi obra y obedecen a mi obra. De la misma forma, recibir el poder es lo mismo, es hacer la obra de Dios como si fueran las manos. 다이나마이트 있죠. 다이나마이트 Si nosotros vemos, 그런 다이나마이트 pues si vemos en inglés es como dynamite, o sea que es como la explosión. Cuando la verdad si vemos como que tenemos que ser como la explosión, pues si verdaderamente las manos tienen que tienen una gran habilidad, que ellos verdaderamente siguen nuestras voluntades de la misma forma. El poder de que cuando pedimos el poder es lo mismo que nosotros seamos manos de Dios. 사람. Nosotros somos personas que creemos en Jesús. Si somos personas que creemos en Jesús, tenemos que ser miembros de la iglesia, o sea, del cuerpo de Jesús. Y tenemos que hacer la obra de Dios. O sea, tenemos que hacer la misma obra. Y todos juntos tenemos que hacer la misma obra de Jesús. 땅에서 우리가 교회 Por eso nosotros en esta tierra, al estar la vida de fe y de tener pues la obra, pues y asistir a la iglesia. 그런 짧은 Pues si nosotros vemos a las personas que han pues tenido una larga vida de fe, entonces ellos también verdaderamente pues será buenos para ellos. Pues será que una persona, digamos un ejemplo, si una persona que cree en Jesús en el día de hoy y muere el día de hoy, ¿será que tendrá pues galardones? Pues no tendrá galardones. Pero todas las personas que han creído en Jesús por varios años, verdaderamente tienen pues los galardones. Nuestra vida de fe, la verdad es que es el hecho de recibir los galardones. 하늘에서 무엇을 얻을 수 있는가를 Pero entonces, cuando nosotros tenemos nuestra vida de fe en este tiempo, si nosotros vamos al cielo, vamos a ver lo que nosotros vamos a recibir. 새끼나요. Si nosotros vemos a los pollos, ellos podemos ver de que de varios días, solamente varios días, pues ya tienen los huevos. Después de 20 días, pues tienen los huevos. Pero si nosotros vemos a los cerdos, ellos por varios años, pues 다른 짐승 tienen que tener pues a los animales, pues a sus crías en el vientre para poder recibir. Pues si nosotros vemos a los hombres, ellos tienen que tener por muchos más años, pues muchos más meses en el vientre de la madre, y ahí mismo tiene que pues crecer dentro de ese vientre para poder así salir. Pero por ejemplo, si en el caso de que, digamos, si un bebé dentro del vientre, pues no, pues de varios
meses no ha recibido completamente lo que necesita para poder nacer. Entonces, ¿qué fue lo que pues pasar con ese bebé? 고생할 수밖에 없다고요. O sea, pues va a tener dificultades en toda pues su vida. 우리가 Pues de la misma forma, nosotros cuando estamos en esta tierra, 영광을 위하여 estamos trabajando por la obra, por los galardones que nosotros vamos a tener en el cielo. Cuando nosotros vayamos en el cielo. Eso es de la misma forma. Cuando nosotros estamos en esta tierra, de la misma forma cuando nosotros estamos en el vientre. 감히 비교할 Entonces, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice? Que verdaderamente el dolor que nosotros, sufrimientos que nosotros recibimos en esta tierra no se puede comparar con la gloria que vamos a recibir en el cielo. O sea que no es incomparable la gloria que vamos a recibir. Nosotros en esta tierra recibimos muchos, pues persecución y recibimos, digamos, y las personas que han recibido mucha más persecución en esta tierra y ese sufrimiento que ha recibido, entonces va a recibir una gran gloria en el cielo. O sea, es incomparable el sufrimiento y esto es algo que Romanos dice 2 veces, que es incomparable con la gloria que nosotros vamos a recibir en el cielo. 근데 한 40년 동안 신앙생활합니다. Por eso una persona, por ejemplo, que tiene, digamos, 40 años pues en su vida de fe y luego, pero entonces no tiene la fuerza, pero entonces con toda su fuerza sigue su vida de fe 받는 영광이 크다는 겁니다. y verdaderamente cuando suba al reino de los cielos recibe una gran gloria cuando que a comparación con ese sufrimiento que ha recibido en esta tierra. 하는 그 하다 오셨나요? ¿Será que Jesús vino en esta tierra para verdaderamente hacer vino para que le alimentara a las otras personas? Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Todavía no ha venido mi tiempo y esto no es lo que yo vine a hacer. Jesús, ¿qué fue lo que dijo cuando estuvo en el desierto? Que luego de alimentar a las diferentes personas, que Él vino y le dijo que recogiera todas las sobras. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque Él no vino para alimentar a las personas. Y Él no vino para alimentar a las personas, sino que yo vine a darle a ustedes la vida. Y este es otro alimento. Aunque la carne que dio, el pan que dio Moisés es para la carne. Pero yo, Jesús, vine para darle a ustedes el alimento que vino desde el cielo. Y por eso ustedes tienen que comerme para poder verdaderamente recibir la vida eterna. Pero entonces, ¿qué dijo los discípulos? Ay, como uno puede comer la carne de usted y comer ese pan. Y las personas pues rumoreaban sobre esto. Pero la verdad Jesús no vino para darle a ustedes el pan pues de esta carne. Por ejemplo, entonces algunas personas en una familia, hay unas personas que comenzaron a discutir sobre diferentes fortunas y entonces vino a Jesús y entonces Jesús ¿qué fue? Lo dijo, yo no vine a esta tierra para ustedes a juzgar esto. Pero entonces digo, pero la persona que verdaderamente quiere las cosas de esta carne, no, verdaderamente recibe las cosas en el cielo. Jesús vino en esta tierra para derramar la sangre. Nosotros, para tomar la Santa Cena, verdaderamente tenemos que conocer qué fue lo que Jesús hizo en esta tierra. Por favor, el hecho de creer en Jesús es algo que cada uno tiene que hacer. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es hacer la obra de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que uno hace cuando toma la Santa Cena? Cada vez que ustedes tomen esta copa, recuérdenme a mí. Y cada vez que ustedes tomen de esta copa, entonces verdaderamente es el hecho de llevar, es de testificar de que Jesús volverá de nuevo. Es testificar de Jesús volverá. Entonces, si ustedes no toman esto sin tener esto en conciencia, verdaderamente es una persona que ha matado a Jesús. Y es de la misma forma que comerse de su propio pecado. De la misma forma, es lo mismo que, digamos, si uno vomita, pues el veneno que tomó, pero si uno toma esto de nuevo, entonces uno vuelve a morir. Esto es lo que nos dice en 1 Corintios 12. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? También la palabra de Dios, que verdaderamente la persona que cree en Jesús, pero verdaderamente tenemos que conocer qué es lo que Jesús hizo.
Por favor, crean en Jesús según la voluntad de Dios. Crean en Jesús verdaderamente como Jesús nos ha dado a nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes lleven y enseñen todo lo que yo les he dado a ustedes, les he enseñado a ustedes. Por favor, digan amén las personas que verdaderamente quieren creer según con lo que Jesús ha dicho. Por favor, nuestra iglesia tiene que hacer y orar de esta forma, no según de su propia conciencia, según de su propia comunidad. Por favor, si quieren hacer eso, váyanse a otra iglesia. Por favor, nosotros tenemos que llevar el amor de Dios. Somos personas que verdaderamente queremos entrar al reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Las personas que verdaderamente creen en mí harán cosas mucho mayores que esto. Pero entonces ustedes al tomar la Santa Cena que les dijo, ustedes lleven esto al tomar esto. O sea, tenemos que hacer la obra que Jesús ha hecho. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tenemos que ser la copa de Jesús. Nosotros somos la copa de Jesús y entonces así tenemos que hacer que las personas tomen de esta copa con esta sangre de Jesús para que puedan vivir. O sea, tenemos que hacer estas personas. Por eso y así nosotros también tenemos que hacer el cuerpo de Jesús. Tenemos que hacer esa carne de Jesús. Aunque mi carne muera, tenemos que hacer esa carne. Para que así nosotros tenemos que hasta sacrificarnos para que las personas puedan recibir la salvación. Esto es lo que Jesús, esta es la obra de Jesús. Tenemos que saber que es la obra de Jesús. O sea, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El que cree en mí hará las obras que yo hago. ¿Y qué fue lo que dijo también? Y aún mayores las hará. El que cree en mí, hará las obras que yo hago, y él también las hará, y hará unas cosas mayores. ¿Pero qué es esas cosas mayores? Si nosotros vemos esto teológicamente, por medio de esta palabra, dicen que Juan, el libro de Juan es pues algo místico. ¿Pero por qué? Porque es algo que no pueden entender. Y también lo que dice en Juan 20, el que dice lo que dice en Juan 20, el que ustedes, al que ustedes perdonen, también serán redimidos. O sea, por estos dos versículos. Entonces ellos, ¿qué fue lo que dijo? Solamente Jesús es el único que puede redimir los pecados. Pero entonces, ¿cómo puede decir que yo pueda redimir los pecados de las personas? Pero entonces los teólogos dicen que Juan habla por su propio sentimiento. Y también, como dicen, pues en el versículo de hoy, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Esto todos los entienden. Pero luego, entonces, ¿qué dice luego? Dice, y aún mayores las hará. Pero entonces ellos dicen como, pues solamente Juan, pues medio de sus emociones escribió esto así, pues así en Juan, el libro de Juan. Y dice que, pues así, uno cómo puede hacer cosas mucho mayores que Jesús es Dios. Pero la verdad, si nosotros vemos la Biblia, no hay ninguna persona que Jesús haya dado el bautismo. Juan el Bautista dio el bautismo a las diferentes personas. Pero Jesús, al ser crucificado en la cruz, él llevar hacer que él llevar la palabra a las otras personas, es algo que las otras personas también hicieron. Pero Jesús no hubo ni una vez que bautizó a otra persona. Él dijo, ¿qué fue lo que él dijo al resucitar? El Padre me ha dado el poder y yo les dará a ustedes el poder, y ustedes verdaderamente lleven esta palabra y verdaderamente den el bautismo en el nombre de Jesús y verdaderamente hagan que ellos reciban el poder. Por eso Jesús
약속했지만은 Aunque haya prometido sobre el bautismo, no hubo ni una vez que Él haya bautizado a alguien. Por la verdad, si no recibimos el bautismo, no podemos tener el bautismo, no tenemos la salvación. ¿Por qué? 은혜를 받아 아버지의 ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de eso, es nuestra confesión. 거치지 않으니까 우리가 신앙 고백이 되지 않는 거예요. Como nosotros no podemos tener nuestra confesión, 근데 entonces, así como no vamos a poder recibir la salvación y también no podamos entrar en la vida eterna. Pero entonces, ¿qué fue el bautismo? Es el lugar, es el momento en que nosotros podemos verdaderamente encontrarnos con Jesús. Es la oportunidad que nosotros podemos ser uno con Dios. 참 체험이에요. O sea, es la primera experiencia que nosotros tenemos. El bautismo es verdaderamente, es el primer momento, la experiencia que podemos encuentro con Jesús. 여러분 내가 예수를 전해서 Pero nosotros, verdaderamente, al llevar la palabra del Señor, nosotros tenemos que hacer de que esa persona reciba el bautismo. 주님의 예수 믿는 사람은 Pero verdaderamente, la persona, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El que cree en mí verdaderamente hará cosas iguales que yo y las hará mucho mayores. O sea, tienen que verdaderamente llevar la palabra del Señor y verdaderamente tienen que hacer que reciba el bautismo. O sea, esto es en el momento que nosotros podemos hacer. Pero eso es algo que tenemos que hacer por toda nuestra vida. 수백 명 수천 Nosotros podemos ver, pero eso es algo que tenemos que hacer por toda nuestra vida. De la misma forma, cuando nosotros vemos una semilla, la semilla, pero aunque sea uno y aunque verdaderamente es sembrada en la tierra, tendrá que tener frutos a 1,000 y a millones. De la misma forma, ustedes son la semilla, pero esa semilla, cuando dice como 이거는 알게 하나 verdaderamente es solamente una semilla, pues ustedes tienen que verdaderamente morir para poder tener frutos. Pero la verdad, si nosotros no tenemos frutos cuando llegamos adelante del reino del cielo, delante del Padre, entonces verdaderamente seremos echados. Aunque nosotros reverentemente somos buenos y exteriormente pues podemos orar mucho, pues la verdad es que tenemos que tener frutos. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Que nos dice Mateo 16. 교회를 세운다. 예수 Arriba de esta roca construiré mi iglesia, o sea, la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús verdaderamente no prevalecerá ante las tinieblas. O sea, las obras del diablo no pueden sostener, no pueden ir en contra de esa iglesia, de esa roca. Y luego también que dice lo que él dice, y luego les daré la llave para que ustedes puedan abrir lo que el cielo en esta tierra y puedan cerrar. O sea, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? O sea, les daré a ustedes la llave del reino en los cielos. 교회가 La iglesia 침례받고 이 사람 신자 된 사람이요. que verdaderamente ha recibido el bautismo y ya es un creyente, aunque puede verse entre otras personas, verse que es una persona malvada, que es un pecador, pero en ese momento ya recibe, digamos, en ese mismo día recibe el bautismo. Y entonces, ay, ¿cómo puede ser esa persona tan pecadora recibe el bautismo? Pero la verdad es que ese momento, verdaderamente, 하늘에서도 si esa persona, 사해진다는 거예요. si en ese mismo instante recibe el perdón de pecados, entonces en el cielo también recibirá el perdón de pecados. O sea, lo que es atado en el cielo será atado en la tierra, y lo que se ha desatado en la tierra también será desatado en los cielos. 침례주는 목사의 권위가 뭔지 아십니까? ¿Saben la autoridad que tiene el pastor que verdaderamente da el bautismo? 가르쳐라. ¿Qué les está diciendo? Ustedes enseñen y hagan que reciban el bautismo, la autoridad del pastor, que verdaderamente si es menospreciada, como, ay, yo no quiero recibir el bautismo a este pastor, 버려지고 많은 entonces esta persona verdaderamente será a un lado. 얼마나 무슨 말인지 모릅니다. Y la verdad, como no tengo tiempo en este momento, pero la verdad, esta palabra es muy importante y muy temeroso. 신자됨을 교회 선언해. Por favor, ustedes también, 받는 거 아닙니까? el bautismo no es algo que se hace uno solo, sino que tiene que tener testigos. 정말 여러분, Queridos hermanos, 교회의 사명이 무엇인가 알고
Tienen que saber cuál es el llamado de la iglesia. Tienen que dar la autoridad a la iglesia. Tienen que conocer la autoridad de la iglesia. Por favor, reciban el bautismo. 예수가 하던 일하고 이보다 더 큰 일 하세요. Por favor, y también hagan las obras de Jesús y aún más, y hagan obras más grandes. Si vemos a los discípulos, ellos verdaderamente dieron el bautismo a millones de personas en un solo día. Ese bautismo que verdaderamente Jesús no hizo. Pero verdaderamente el recibir el bautismo, esto es tan importante porque está participando en la resurrección de Jesús. Por favor, sean personas que crean en Jesús. Vamos a decir todos que mi espíritu crea en Jesús, que mi espíritu crea en Jesús, que mi espíritu crea en Jesús, que mi espíritu crea en Jesús. Vamos a decir todos juntos, la iglesia tiene las llaves del reino de cielos, la iglesia tiene las llaves del reino de cielos, la iglesia tiene las llaves del reino de cielos, la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Pero entonces unas personas puede verse que vi algunos miembros que vienen luego pues en la mitad del culto y pues viene como luego al empezar la prédica. Pero aunque el pastor conoce a esa persona, ¿qué significa eso? Que el reino de los cielos aceptará de la misma forma como esa persona fue aceptada en esta tierra por el pastor. Por favor, por su espíritu. La Biblia nos dice que es como si fuera por su espíritu. Y el que verdaderamente es menosprecies no tendrá nada beneficioso para su espíritu. Por favor, hagan para que ustedes dentro de ustedes tengan una buena vida de fe. Por favor, no hagan que su pastor se preocupe por ustedes. ¿Pero qué? Porque el pastor puede pensar, ¿será que esa persona recibirá la salvación? ¿Será que esta persona recibirá la salvación hasta el final? Por favor, no preocupen a sus pastores. ¿Por qué? Porque lo que ustedes siembran en esta tierra será abierto en el cielo. Por favor, todos de pie. Por favor, en esta hora, al orar, oremos para que nosotros podamos creer en Jesús y para que nosotros podamos tener la obra de Dios, para que nosotros podamos hacer lo que Jesús hizo, para que verdaderamente nosotros podamos hacer cosas mayores, para que nosotros podamos verdaderamente traer a sus espíritus para que puedan recibir el bautismo. Vamos a orar todos juntos.